Hola queridos amigos, gracias por volver al canal. En el episodio de hoy, la historia nos lleva al hospital, el lugar donde la frontera entre la pérdida y la esperanza es más frágil que nunca. La madre adoptiva de Truong, después de una crisis grave, finalmente abre los ojos. Ese momento hace que Truong no pueda contener las lágrimas, llorando de alivio y gratitud, porque la mujer que lo salvó años atrás sigue aquí una vez más. Thieu Nu está a su lado preocupada por la salud de la madre adoptiva y al mismo tiempo tratando de calmar a Truong para que ella no se agote más. En esa pequeña habitación, la vida vuelve a abrirse paso, encendiendo la esperanza para los tres. Sin embargo, en el pasillo frío, una mujer desconocida observa en silencio, memorizando cada detalle, cada instante, una sombra discreta que se cierne sobre la alegría que acaba de nacer. ¿Se dará cuenta Truong de que está siendo observado? ¿Y cuánto tiempo durará esta calma? No se pierdan los próximos episodios llenos de emoción y giros intensos. Denle like y suscríbanse al canal para seguir acompañándonos. La habitación del hospital queda envuelta en una luz blanca y pálida. La madre adoptiva de Truong sigue inmóvil, su respiración es débil pero constante. Cada pitido lento del monitor alarga la espera hasta volverla casi asfixiante. Apenas acaba de salir del estado crítico, todavía es demasiado pronto para hablar de tranquilidad. Truong está sentado junto a la cama sin apartar la mirada de ese rostro visiblemente más delgado. Le aprieta la mano con fuerza como si al soltarla ese hilo frágil pudiera romperse. En el pasillo, la gente va y viene en silencio. Truong mira de reojo a través del vidrio de la puerta. Una mujer aparece por un instante y desaparece rápidamente detrás de una columna. Reconoce esa mirada. Es una sensación familiar que le recorre la espalda con un escalofrío. Pero en un solo latido, Truong se obliga a volver la atención a la habitación, dejando la duda incompleta atrás. En ese momento, su madre adoptiva lo necesita más que nada. Thieu Nu está junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Intenta mantenerse calmada, atenta a cada pequeño cambio dentro de la habitación. Truong murmura como si se estuviera convenciendo a sí mismo. Con que mamá esté bien, lo demás puede esperar. Thieu Nu asiente reprimiendo la preocupación y apoya la mano en su hombro, un apoyo silencioso. El tiempo avanza despacio. Truong no sabe que afuera en el pasillo, aquella mujer se ha detenido fingiendo hablar por teléfono, con la mirada fija en la habitación. Observa cada movimiento cada vez que una enfermera entra o sale. Un mensaje corto es enviado rápido y discreto. Dentro de la habitación, Truong se inclina y susurra una oración. No imagina lo que le espera más adelante mientras la vida acaba de ser retenida, la oscuridad sigue avanzando en silencio. En el pasillo del hospital, la luz fluorescente se alarga en franjas frías y apagadas. La mujer se mantiene junto a una columna con una actitud tranquila como cualquier otro familiar de paciente. Sostiene el teléfono en la mano, la pantalla apagada, pero su mirada no se aparta de la habitación al final del pasillo donde están Truong, Thieu Nu y su madre adoptiva. Observa con mucha atención. Cada pequeño gesto Truong, inclinándose para tomar la mano de su madre Thieu Nu, en silencio junto a la ventana, las enfermeras entrando y saliendo para controlar los signos vitales. Cada detalle queda grabado como piezas de un rompecabezas que poco a poco va tomando forma. Cuando alguien pasa cerca, ella gira ligeramente el cuerpo y finge leer el cartel informativo, ocultando la frialdad de esa mirada que acaba de aparecer. En algún momento avanza unos pasos y se detiene frente a la habitación de al lado, escuchando los sonidos confusos que llegan desde dentro. No necesita entrar para saber lo que busca. Aprieta con fuerza el bolso. Parece más pesado de lo normal, no por lo que lleva dentro, sino por los secretos que guarda. Entra una llamada, no contesta de inmediato.
Observa cómo el teléfono vibra suavemente y luego lo apaga. Aún no es el momento. Espera con paciencia como un cazador, aguardando a que su presa se canse. Cuando Truong sale un instante al pasillo para hablar con una enfermera, su mirada lo sigue al instante lo bastante cerca para captar la tensión en su rostro, lo bastante lejos para no ser descubierta. Después Truong regresa a la habitación. El pasillo queda más silencioso. La mujer se mueve de su lugar y camina despacio dejando atrás una sensación de vigilancia que nadie dentro de la habitación percibe. Antes de girar hacia la escalera se detiene un segundo y envía un mensaje corto sin iconos, sin explicaciones. Dentro de la habitación, los tres siguen creyendo que están a salvo. Afuera en el pasillo, una mirada continúa observando en silencio lo bastante cerca para esperar el momento lo bastante lejos para que nadie lo note. En la tranquila habitación del hospital, el sonido constante del monitor cardíaco se escucha como un recordatorio frágil de la vida. La madre adoptiva de Truong yace allí con el rostro pálido. Sus párpados cerrados durante tantas horas han cargado el aire de una preocupación densa. Truong está sentado muy cerca de la cama sosteniendo con fuerza la mano delgada de ella sin soltarla ni un segundo. Entonces, un movimiento casi imperceptible. Los párpados tiemblan y se abren lentamente. La mirada aún es borrosa, pero suficiente para reconocer el rostro familiar justo delante. «Hijo», susurra con una voz débil como un hilo fino. En ese instante, Truong ya no puede contenerse. Las lágrimas brotan. Se inclina y apoya la frente en la mano de su madre adoptiva, la voz quebrada por la emoción. Todo el miedo acumulado durante horas de espera estalla de golpe como si acabara de recuperar una parte esencial de su vida. «Estoy aquí, no tengas miedo». Tieu-nu a su lado siente un nudo en el pecho al ver la escena. Se acerca y coloca suavemente la mano sobre el hombro de Truong. Su voz es baja y cálida, intentando traerlo de vuelta al presente. «Tranquilo. Mamá acaba de despertar, no la preocupemos más». Luego se inclina para hablar con el médico y revisar cada indicador. Sus ojos no esconden la preocupación, pero mantiene la calma. Truong respira hondo, se seca las lágrimas rápidamente y asiente. Vuelve a tomar la mano de su madre adoptiva, esta vez con más suavidad como temiendo cansarla. En la pequeña habitación, la vida acaba de regresar frágil pero suficiente para encender la esperanza. Y en medio de esa alegría desbordada, nadie sabe que al otro lado de la puerta, la oscuridad sigue esperando en silencio. A través del vidrio de la puerta de la habitación, la mujer sigue allí. No se mueve demasiado. No lo necesita. El reflejo de la luz blanca del hospital le cubre parcialmente el rostro, lo justo para que cualquiera que pase crea que simplemente está esperando noticias como tantos otros. Pero sus ojos no descansan ni un segundo. Observan con una atención casi clínica calculada cada gesto que ocurre dentro. Ve a Truong inclinarse de nuevo hacia la cama. Sus hombros aún tiemblan de vez en cuando como si el llanto no hubiera terminado del todo. Nota la forma en que vuelve a sujetar la mano de la madre adoptiva ahora con más cuidado, como si temiera romper algo invisible. La mujer percibe ese cambio. El apretón desesperado de antes se ha transformado en una caricia contenida. Para ella, ese detalle no es sentimental, es información. Tieu-nu aparece en su campo de visión cuando se mueve ligeramente para hablar con el médico. La mujer observa su postura recta, atenta siempre un paso atrás, pero lista para intervenir. Reconoce en ella a alguien que piensa rápido, que no se deja arrastrar del todo por la emoción. Apunta mentalmente ese rasgo. Las personas así suelen ser un problema. Dentro de la habitación, la madre adoptiva de Truong parpadea con lentitud. Su respiración sigue siendo débil, pero más estable.
La mujer detrás del vidrio observa el leve movimiento de los labios, las palabras que no puede oír, pero que puede intuir. Sabe leer los cuerpos. Sabe cuando alguien pide agua, cuando pregunta dónde está, cuando intenta tranquilizar a otro, incluso estando al borde del agotamiento. Truong se inclina aún más acercando el oído. Su rostro se suaviza. Asiente varias veces como un niño que promete algo importante. La mujer frunce apenas el ceño. Promesas. Siempre aparecen en estos momentos. Promesas que luego atan a las personas de formas muy útiles. Ella da un paso hacia un lado para evitar el reflejo del vidrio. Ajusta la posición exacta desde la cual puede ver sin ser vista. Ha practicado esto muchas veces en muchos lugares distintos. Hospitales, oficinas, pasillos estrechos, salas de espera. Todos los espacios terminan pareciéndose cuando uno aprende a observar sin dejar huella. Truong sonríe una sonrisa cansada pero genuina. La mujer anota mentalmente alivio, resiente emociones todavía abiertas, baja percepción del entorno. Aún no está pensando con claridad. Aún no mira hacia afuera. Tie-Nu vuelve a colocarse cerca de la cama. Dice algo en voz baja, probablemente recordándole que no hable demasiado, que conserve fuerzas. La madre adoptiva mueve ligeramente la cabeza. Sus dedos tiemblan al intentar responder al contacto de Truong. La mujer observa cómo Truong reacciona de inmediato acercándose más, como si quisiera cubrirla con su propio cuerpo. Instinto protector fuerte, piensa, predecible. Una enfermera entra en la habitación. La mujer detrás del vidrio se endereza un poco fingiendo revisar su teléfono. No mira directamente hasta que la puerta vuelve a cerrarse. Cuenta el tiempo exacto que la enfermera permanece dentro. Observa qué revisa, qué anota, qué cables toca. Todo importa. Cuando la habitación recupera su calma, la mujer vuelve a centrar la atención en Truong. Él se pasa la mano por el rostro, exhalando largo. Dice algo que hace que Tie-Nu lo mire con seriedad. Discuten en susurros. La mujer no puede oírlos, pero reconoce el lenguaje corporal. Truong quiere quedarse, no moverse. Tie-Nu probablemente habla de turnarse, de descansar, de pensar a largo plazo. La mujer sonríe, apenas una sonrisa breve y sin calor. Las grietas suelen aparecer ahí, en las decisiones pequeñas, en el cansancio. La madre adoptiva cierra los ojos de nuevo, esta vez no por inconsciencia, sino por agotamiento. El médico había dicho que eso era normal. Truong se queda inmóvil, como si temiera que incluso respirar demasiado fuerte pudiera hacerla desaparecer otra vez. Tie-Nu se sienta vigilante. Desde fuera, la mujer memoriza la escena como si fuera una fotografía viva. Podría describirla después con precisión: la posición exacta de la cama, la silla donde se sienta Truong, el ángulo desde el cual Tie-Nu observa la puerta. Sabe dónde están las debilidades. Siempre están ahí, visibles para quien sabe mirar. Un hombre pasa por el pasillo y choca levemente con ella. La mujer se disculpa en voz baja, amable, casi tímida. El hombre sigue su camino sin sospechar nada. Cuando el pasillo vuelve a quedar despejado, ella retorna a su posición original. Su teléfono vibra muy suavemente. Esta vez no lo ignora. Mira la pantalla solo un segundo. No responde. Aún no. Falta confirmar algo. Dentro de la habitación, Truong apoya la cabeza contra el borde de la cama. Sus ojos se cierran un instante. El cansancio empieza a vencerlo. La mujer observa ese momento con especial atención. El instante exacto en que la vigilancia se afloja. El momento en que alguien confía. Tie-Nu se da cuenta y le toca el brazo. Truong abre los ojos de inmediato, como si hubiera sido entrenado para no dormir. Ella le dice algo breve. Él niega con la cabeza. La mujer detrás del vidrio reconoce el patrón: no se irá. No ahora. Bien piensa, eso lo hará más vulnerable después. Pasan los minutos. El reloj del pasillo avanza con lentitud. La mujer no se impacienta. Su respiración es calmada, regular.
Esperar también es una forma de actuar. Finalmente, Tie-Unu sale de la habitación por unos segundos para hablar con alguien, quizá para pedir café o preguntar algo en recepción. La mujer sigue cada uno de sus pasos. Nota cómo Tie-Unu mira instintivamente hacia el interior antes de cerrar la puerta. Nota cómo aún fuera su cuerpo sigue orientado hacia la habitación. Truong queda solo con la madre adoptiva. La mujer siente que ese detalle es importante. Truong se inclina y susurra algo más. Tal vez un recuerdo. Tal vez una promesa nueva. La mujer no necesita saber las palabras exactas. Le basta con ver el efecto. El rostro de Truong se tensa, luego se suaviza como si algo se hubiera sellado entre ellos. Cuando Tie-Unu regresa, la mujer da un paso atrás. Ya ha visto suficiente por ahora. Se aleja lentamente del vidrio mezclándose con el flujo del pasillo. No se va del todo, solo cambia de ángulo. Desde allí aún puede observar la puerta, las entradas y salidas, los horarios, las rutinas. Truong no levanta la mirada en ningún momento. No sabe que ha sido observado desde el primer instante. No sabe que cada gesto suyo ha sido leído, interpretado, almacenado. Dentro de la habitación, él cree que el peligro ha pasado. Cree que lo peor quedó atrás. Cree que por ahora solo importa la vida que acaba de aferrarse de nuevo al mundo. Fuera, la mujer ajusta el asa de su bolso y finalmente envía un mensaje breve. Sin emociones, sin detalles innecesarios. Confirmado, sigue sin sospechar. Luego guarda el teléfono y desaparece entre la gente, dejando atrás un pasillo que parece igual de frío, igual de tranquilo que antes. Pero nada lo es ya. Porque mientras Truong permanece ajeno, convencido de que la calma es real, alguien más ya ha empezado a moverse paso a paso desde las sombras. El pasillo vuelve a su rutina habitual. El sonido de pasos, el murmullo lejano de voces, el rodar silencioso de una camilla. Todo parece normal. Demasiado normal. La mujer ya no está junto al vidrio, pero su presencia permanece como una huella invisible que nadie dentro de la habitación puede percibir. En el interior, Truong sigue sentado junto a la cama. La respiración de su madre adoptiva es tranquila. Cada latido que marca el monitor es una pequeña victoria. Él la observa en silencio, memorizando su rostro como si temiera que al apartar la vista pudiera perderla otra vez. Por primera vez en muchas horas se permite creer que quizá lo peor ya pasó. Tie-Unu se acerca despacio y se sienta a su lado. No hablan, no hace falta. El cansancio los envuelve a los dos, pero también una determinación silenciosa. No van a moverse de allí. No ahora, no después de haber llegado tan lejos. Ella le ofrece una botella de agua, le pide en voz baja que descanse un poco. Truong asiente aunque sabe que no dormirá. Afuera el reloj avanza. Cada minuto que pasa parece regalarles un respiro y al mismo tiempo acercarlos a algo que aún no pueden ver. La calma es real, pero es frágil, como el hilo que sostiene a la madre adoptiva a este lado de la vida. Como la seguridad que Truong cree tener en este momento. Nadie les advierte. Nadie les dice que en otro punto del hospital una decisión ya ha sido tomada. Que la información observada, guardada con paciencia, pronto encontrará su propósito. El peligro no entra de golpe. Se acerca despacio, sin ruido, esperando el instante exacto. Truong apoya la mano sobre el pecho y respira hondo. Mira a Tie-Unu y esboza una sonrisa cansada. «Gracias por quedarte», susurra. Ella responde con un gesto leve, firme. «No me voy a ir». La cámara se aleja lentamente de la habitación. La puerta cerrada, la luz blanca, el sonido constante del monitor. Una escena que parece segura, por ahora. Pero la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Cuánto dura realmente la paz? Cuando alguien observa desde las sombras. La historia de Truong Tie-Unu y la madre adoptiva aún no ha terminado. Lo que viene pondrá a prueba su confianza, su paciencia y su capacidad para proteger aquello que más aman. Si esta historia te ha atrapado y quieres saber qué ocurrirá después,
No olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias llenas de emoción, misterio y giros inesperados. Nos vemos en el siguiente capítulo.